Hoy vamos a hablar sobre el principio de Pascal, que creo que dentro del estudio de la hidrostática, que es decir, el estudio de los líquidos en reposo, el principio de Pascal es uno de los más fundamentales o de los más importantes, debido a que tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, como lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, para comenzar a hablar sobre el principio de Pascal, valdría la pena detenernos a hacer un pequeño recordatorio de otras cosas que se ven previamente en hidrostática, cuando se estudia hidrostática. Vale la pena estudiar primero que nada qué es la presión hidrostática, precisamente, cuando hablamos de presión. Pues bueno, la presión hidrostática, según la definición que se maneja, es aquella presión que se ejerce sobre un fluido cuando éste se encuentra en estado de reposo. Es decir, los líquidos están en reposo, no se mueven, entonces ellos mismos generan una presión. Recordemos, una característica de los líquidos es de que no se pueden o no tienen forma. Entonces toman la forma del recipiente que los contiene. Entonces, al estar contenidos en un recipiente, estos, el líquido o los fluidos, pues también pueden ser los gases, ejercen una presión. ¿En dónde? Pues principalmente hacia la parte inferior del recipiente que los contiene, en la parte baja. Entonces, si esta presión aparece simplemente por el hecho de que el líquido se encuentra en reposo contenido en un recipiente, se dice que entonces la presión hidrostática es una característica natural o propia de todos los fluidos. Es, por ejemplo, como la gravedad. Se da, existe, quizás no la notamos o no la vemos, pero todo el tiempo estamos amarrados a ella. ¿Por qué? Porque nos mantiene unidos en la superficie terrestre, no nos deja movernos más allá, ni tampoco nos deja salir volando. Entonces lo mismo pasa con la presión hidrostática. Existe, quizás no la vemos, quizás pasemos de largo, sea imperceptible para una persona cotidiana o en el uso cotidiano, pero está ahí. Y se presenta precisamente sin necesidad de que ejerzan fuerzas externas. Pero bueno, si nos vamos al concepto de presión, la presión nos dice que es igual al cociente entre la fuerza y una superficie. Pero si la definición de presión hidrostática nos está diciendo que no se ocupan fuerzas externas, entonces, ¿cuál es la fuerza que se requiere para que haya una presión cuando los líquidos están en reposo? Pues bueno, esta fuerza es, sin lugar a dudas, la gravedad, que, insisto, es la que nos mantiene todos unidos en la superficie y que al final de cuentas nos jala o nos trata de llevar hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, en cuanto hablamos de presión hidrostática, esta ecuación de presión que se presenta como un cociente cambia y ahora se presenta como un producto en el cual tenemos que considerar la densidad de los fluidos, la fuerza de gravedad precisamente, que es la que está aplicada en este caso, y la altura o la profundidad del líquido en el que nos encontramos o del cual queremos medir la presión. Una característica de la presión hidrostática es de que siempre tiende a ir al exterior, siempre trata de escapar. Es decir, que la presión se ejerce en todos los puntos o en todas las caras del recipiente que las contiene y siempre trata de huir, de salir. Es decir, que el fluido, por sus propias características, que nos las expresa el modelo cinético de partículas, trata de expandirse, trata de irse. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza, una fuerza de cohesión bastante grande entre sus moléculas. Entonces, el fluido trata de salir. Y al momento de tratar de salir, ejerce presión sobre las caras del recipiente que las contiene. Otra característica es de que siempre es perpendicular a las caras del recipiente o al objeto. Es decir, que entre la fuerza de presión o la presión que se ejerce sobre el recipiente y las caras de este, siempre va a haber un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. Y finalmente, una característica muy importante es de que a mayor profundidad, cuanto más profundo nos encontremos o cuanto más profundo vayamos dentro de un líquido, la presión es mayor. Pero bueno,
¿Qué pasa si se ejerce una fuerza externa sobre el líquido? Ya vimos que presión hidrostática nos dice que no se requieren fuerzas externas. De hecho, la única fuerza que actúa es la gravedad. Pero ¿qué pasa si nosotros ejercemos una fuerza o empezamos a ejercer presión ajena, externa al líquido? Pues bueno, eso es lo que trata de medir o trata de decirnos o describirnos el principio de Pascal, que de manera sencilla el principio de Pascal nos dice lo siguiente: ante una fuerza externa ejercida sobre alguna parte de un fluido incompresible, el cual obviamente se encuentra encerrado en un recipiente, la presión que se genera se va a transmitir en todas direcciones y con igual magnitud. Aquí vale la pena hacer una pregunta y creo que muchos se la van a hacer o posiblemente tengan duda en esto. ¿Qué es un fluido incompresible? Pues bien, un fluido incompresible es aquel fluido que no se deja comprimir, que de hecho es una característica de todos los fluidos, bueno, no de todos los fluidos, sino principalmente de los líquidos, que no se dejan comprimir, no les gusta estar comprimidos, siempre tienen o tratan de huir. De hecho, esta es una característica de los fluidos, que tienen capilaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de fluir por conductos extremadamente pequeños. ¿Pero por qué? Porque simple y sencillamente no se pueden comprimir, no los podemos nosotros comprimir. Y esto fácilmente lo podemos comprobar con una jeringa. Es un experimento muy sencillo, casi básico de física, que lo podemos hacer en casa. Si nosotros agarramos una jeringa, la llenamos de agua y presionamos el émbolo, es decir, el pistón que tiene en la parte superior, evidentemente el líquido va a salir por la boquilla. Es así como nos inyectan cuando estamos enfermos, ¿no? Tiene una aguja, que por cierto es muy delgadita, y el líquido es capaz de fluir por esta aguja hacia nuestro interior del cuerpo. Pero, ¿qué pasa si nosotros tapamos o bloqueamos la salida de la jeringa? Por más que tratemos, y los invito a que lo hagan, de presionar el pistón o el émbolo que tiene la jeringa, el líquido no va a salir y de hecho va a ser imposible que el pistón baje. Se va a tornar muy duro el asunto o muy duro la fuerza que tenemos que aplicar para que el fluido salga. Y de hecho, si estamos presionando o tapamos de bastante bien, de manera bastante hermética, la salida de la jeringa, pues básicamente va a ser imposible que el líquido salga. Esa es la incompresibilidad. Eso es a lo que nos referimos con un líquido incompresible. Entonces, cuando nos dice Pascal que si nosotros tenemos un líquido que es incompresible, un fluido que es incompresible, como por ejemplo puede ser el agua, y que está contenida sobre un recipiente, si nosotros ejercemos presión, si nosotros ejercemos una fuerza, la presión que se genera al momento de nosotros aplicar la fuerza se va a distribuir de manera homogénea por todas las caras del recipiente, pero va a ser exactamente la misma. Es decir, que nos vayamos a lo más profundo, nos vayamos a lo más superficial, nos vayamos hacia el horizontal o en vertical, la presión es exactamente la misma, tal como lo podemos ver aquí en la imagen. Tenemos un contenedor, les decía, este contenedor está lleno de un fluido, puede ser agua. En la parte superior tenemos un émbolo, un pistón que nos ayuda a ejercer una fuerza. Y al momento de ejercer la fuerza nosotros creamos una presión. Y esta presión es exactamente igual. De hecho, las flechitas las vemos, tienen el mismo tamaño. Y es la misma en todas direcciones. Incluso si nosotros tenemos un cuerpo sumergido en este líquido, al momento de ejercer la presión igual va a ser la misma que se va a ejercer sobre las caras de este cuerpo. Y como les decía hace rato, la presión es perpendicular a las caras del recipiente. Pero insisto, puede ser en lo vertical, puede ser en lo horizontal, la presión se distribuye de manera homogénea, pero siempre con la misma magnitud. Ok, pero Pascal no solamente se quedó ahí, sino que fue un poquito más allá. De hecho, el principio de Pascal, él lo describía como
el principio o aquello que permitiría la multiplicación de fuerzas. ¿Pero a qué se refería? Pues bien, vamos al siguiente enunciado. Dice, si dos recipientes llenos de agua, conectados a través de un conducto, en los cuales uno de los dos recipientes tiene una cara o una abertura que es 100 veces mayor que la otra, o es 100 veces más grande que la otra abertura, y a cada uno nosotros le ponemos un émbolo, es decir, un pistón, y ejercemos una fuerza. La fuerza que se ejerza sobre la boquilla más pequeña, por ejemplo, llega alguien, ejerce la fuerza, va a ser igual, y ojo aquí, él nos dice que una es 100 veces más grande que la otra, la fuerza que nosotros ejerzamos aquí va a generar una presión, sabemos que esta presión va a ser exactamente igual, y al llegar a la segunda boquilla, esta presión que tiene contacto sobre la superficie más grande va a generar una fuerza que nos dice aquí Pascal es 100 veces más grande. Es decir, si un hombre llega a ejercer una fuerza sobre la boquilla más pequeña, va a ser capaz él en la segunda boquilla de igualar la fuerza de 100 hombres. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿cómo puede ser que bajo una misma presión la fuerza se multiplique? Pues bueno, vamos a comprobar, a verlo. Para ello, podemos deducir fácilmente que la presión 1, que sería la presión que se genera en la boquilla número 1, va a ser igual a la presión número 2, ¿no? Por obvias razones, el principio de Pascal no lo dice. La presión ejercida o generada al aplicar una fuerza va a ser exactamente igual en todas partes. Entonces es la misma presión esta que tenemos aquí con esta que tenemos en la segunda boquilla, en la más grande. Como presión es igual a fuerza entre superficie, pues esto se puede definir matemáticamente de la siguiente manera. La fuerza 1, que se generó en la primera boquilla, sobre la superficie 1 va a ser igual al cociente de la fuerza 2 generada con la presión que le llega entre la superficie 2. Ok. Para esto, para tratar de definir o tratar de responder o tratar de comprobar lo que nos dice Newton, que las fuerzas se multiplican, pues vamos a darle valores o vamos a suponer lo siguiente. Que la superficie de la boquilla 1 es de 1 metro cuadrado. Nos decía que una boquilla es 100 veces más grande que la otra. Entonces, si la boquilla 1 es de 1 metro cuadrado, la boquilla 2, que es la más grande, va a ser pues, de 100 metros cuadrados, ¿no? La fuerza que ejerce un hombre, o la fuerza que se ejerce sobre el émbolo de la primera boquilla, va a ser de 10 newtons. Si nos dice que esta fuerza se puede multiplicar e igualar en la segunda boquilla a la de 100 hombres, entonces quiere decir que de 10 newtons vamos a pasar a 100 newtons, ¿no? Ok, la fuerza F1, aquí me equivoqué, es un error. La fuerza F1 es de 10 newtons, entonces la fuerza F2 tiene que ser de 100 newtons. Pero bueno, vamos a ello. Si sabemos que F1 entre S1 es igual a F2 entre S2, entonces F1, dijimos, es de 10 newtons. La superficie, 10 metros cuadrados. F2, vamos a lo que tratamos de comprobar, que realmente sean 100 newtons. Y la superficie, pues ya lo sabíamos, es de 100 metros cuadrados. El cociente de 10 newton entre 10 metros cuadrados nos da 1 pascal. Es decir, que la presión que se genera por la fuerza en la primera boquilla es de 1 pascal. Nosotros queremos, repito, comprobar que la presión F2, perdón, que la fuerza F2 es realmente 100 newtons. Entonces tenemos que despejarla. En los 100 metros cuadrados que están dividiendo tendrían que pasar a multiplicar. Entonces nos queda un producto, 1 pascal por 10 metros cuadrados va a ser igual a la fuerza F2. Entonces 1 por 100 es igual a 100. Pascales por metro cuadrado nos dan newtons. Y entonces es así como comprobamos precisamente que la fuerza F2 es 100 veces más grande que la fuerza que se aplicó en un principio en la primera boquilla. Comprobando entonces lo que nos decía Pascal, que la fuerza que ejerce un hombre en la boquilla más pequeña
va a ser igual. Aquí, ojo, vemos que es 100 veces más grande porque desde un principio Pascal nos lo definió así, que las superficies eran 100 veces una más grande que la otra. Pero si las superficies cambian de tamaño o la proporción entre una y otra es diferente, la fuerza va a obedecer a este valor. Es decir, que si la superficie 1 es 3 veces más pequeña que la superficie 2, entonces la relación o la proporción de las fuerzas también va a ser 3 a 1. Es decir, que si nosotros aplicamos una fuerza de newtons, vamos a tener como resultado 3 newtons. O bien, si la superficie una es 8 veces más grande o 8 veces más pequeña que la otra, la relación entre las fuerzas va a ser exactamente igual. 1 newton en la primera boquilla serían 8 newtons en la segunda. Y así sucesivamente. Entonces, quien define la proporcionalidad entre el tamaño de las fuerzas es realmente la superficie. ¿Por qué? Porque las superficies no cambian, se permanecen constantes. Las únicas que van a cambiar, evidentemente, son las fuerzas que apliquemos y la presión. Ok, pero entonces, ¿para qué sirve este principio de Pascal? Pues bueno, tiene muchas utilidades. Les decía que era uno de los principios más importantes o más llamativos. Una de las aplicaciones es el gato hidráulico, creo que es la más sencilla, todo lo hemos utilizado. Ejercemos una fuerza sobre un pistón o sobre una boquilla con la palanca en nuestras manos. Evidentemente hay un líquido al interior, se ejerce una presión y del otro lado tenemos que tener un pistón más grande que multiplica las fuerzas y entonces nos permite elevar un carro. Otro ejemplo muy sencillo, el freno hidráulico de nuestros vehículos. Con la sola fuerza de un pie, nosotros somos capaces de tener un vehículo que puede ir hasta más de 100 km por hora, ¿no? Precisamente por esto, por la multiplicación de las fuerzas que se ejercen debido a la presión generada en los fluidos, en este caso el líquido de frenos. Otro ejemplo muy clásico de nuestra vida cotidiana es la retroexcavadora. Y finalmente, los aviones, que igual con pedales o bien con palancas, podemos nosotros ser capaces de hacer que un avión gire, dé vueltas, suba las ruedas al momento de que despega, o bien incluso somos capaces de hacer que suba o baje. Ese es el principio de Pascal, que tiene múltiples aplicaciones y en la vida cotidiana lo utilizamos de manera bastante continua. Bueno, si les gustó este video, les agradezco y espero que sea de utilidad. Hasta la próxima.